Si Jesús estuviera en esta mañana, bueno, de hecho Él está aquí, pero si Él estuviese físicamente aquí en esta mañana y Él examinara nuestra iglesia, Él examinara la iglesia bíblica El Salvador en esta mañana, ¿qué pasaría? ¿Qué diría Jesús de nosotros? ¿Qué pensaría Jesús de nuestras actitudes, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones? Quizás, hermanos, nos llevaríamos muchas sorpresas. Jesús nos diría aquellas cosas que solamente nosotros sabemos y también nos mostraría muchas cosas que tampoco no notamos de nosotros mismos. Si Jesús estuviera entre nosotros, hermanos, nos mostraría nuestros errores, que son puntos ciegos de nuestra vida, y no solamente estaría para mostrarnos lo malo que hacemos o nuestro pecado, sino también Jesús nos daría ánimo en medio de todas estas debilidades. Si Jesús estuviera aquí en esta mañana, hablándonos de una forma personal a cada uno. Ahora, hermanos, eso es precisamente lo que veremos en estos 7 domingos, en esas 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Es el examen de Cristo a su iglesia. Es el examen de Cristo a 7 iglesias que se encontraban en el Asia Menor, lo que es hoy Turquía y parte de Grecia. Es el examen de Cristo a unas iglesias que estaban pasando un tiempo grande de tribulación, y son 7 iglesias en 7 lugares diferentes cercanos en la península o en el lugar este de Turquía. 7 iglesias que eran iglesias de Jesús, a pesar de las grandes cosas que veremos aquí, a pesar de sus pecados, a pesar de sus fallas, aún Jesús consideraba estos lugares, estas personas, su iglesia. Veremos el amor de Cristo mostrado a su iglesia, no únicamente en mostrar lo bueno, sino también recalcando aquellas cosas que están mal en la iglesia. Cuando vemos nosotros esta carta de Apocalipsis, vemos que Juan es el autor de esta carta. Juan es desterrado del Éfeso, probablemente, y es enviado, según la tradición cristiana, a la isla de Patmos, una isla que era muy cercana a la costa turca, a la costa de Grecia también. Y en esta isla fue Juan enviado exiliado porque el emperador Domiciano, desde aquel tiempo, perseguía o buscaba perseguir a la iglesia, buscaba matar a los cristianos. Y algo muy impresionante que dice la tradición cristiana que ocurrió fue que Juan fue puesto en un caldero lleno de aceite hirviendo y fue lanzado allí el apóstol Juan, y según la tradición cristiana dice que no le pasó nada. Y el emperador Domiciano, al ver esto, quedó muy impresionado y tuvo temor, y más bien exilió a Juan a esta isla de Patmos. Y vemos nosotros ahí en el libro de Apocalipsis, hermanos, que en esta isla de Patmos, un día del Señor, dice Juan en el capítulo 1, recibe directamente revelación de Cristo mismo y recibe la revelación del libro de Apocalipsis. Y vemos ahí, dice en el capítulo 1, que Jesús escribió a cada una de estas 7 iglesias. La iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, Sardis, Tiatira, Filadelfia, Pérgamo y Laodicea. Nunca olvidemos, hermanos, cada domingo que estas iglesias estaban pasando un tiempo grande de persecución. El Imperio Romano se había levantado contra la iglesia y, como veremos un poco más adelante, el emperador Domiciano había levantado un templo de él mismo allí en la ciudad de Éfeso, y él reclamaba adoración, tanto como Dios mismo. Ahora, cuando nosotros examinamos estas 7 cartas, hermanos, en cada una de estas iglesias, con excepción de la Odisea, Cristo encuentra algo digno de elogiar de estas iglesias. En 5 de estas 7 iglesias encuentra algo que condenar. Y las únicas en las cuales no encuentra nada que condenar es en Esmirna y Filadelfia, como veremos más adelante. Casi todas las cartas, hermanos, que veremos en adelante, tienen una misma estructura. Veremos una descripción de Cristo. El texto nos muestra una descripción de Él, nos muestra un elogio de Cristo a la iglesia, una exhortación, en algunas veces una amonestación, y una recompensa o una promesa de Cristo a cada una de estas iglesias. Ahora, ¿por qué en el orden de las 7 iglesias aparece Éfeso de primera? ¿Por qué creen ustedes que aparece Éfeso de primera? Bueno, cuando nosotros vemos acá en las escrituras, hermanos, la iglesia de Éfeso es una de las iglesias que más importancia tuvo en las escrituras. Si ustedes ven en la escritura, hay una carta exclusivamente escrita a los creyentes, que es la carta a los Efesios. Primera de Juan, como ya lo vimos la vez pasada, escribe a sus hermanos en Éfeso cuando estaban siendo atacados por falsa doctrina, falsos maestros y división dentro de la iglesia.
Pablo, como vimos la vez pasada, hermanos, según Hechos 20, da su gran discurso de despedida, que ya tuvimos la oportunidad de estudiar en la serie de pastoral, y da allí una recomendación y una exhortación y una amonestación a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y aún más de eso, Pablo, dice la Escritura, estuvo 3 años allí enseñando de día y de noche. Según Hechos 18, hermanos, Aquila y Priscila fueron maestros en la iglesia también de Éfeso, al igual que Apolos, que dice la Escritura que era un gran hombre de Dios, poderoso en las Escrituras. Y para terminar más de hablar acerca de la iglesia de Éfeso, hermano, Pablo escribe a Timoteo y lo deja ahí en Éfeso, para que corrija las cosas que están deficientes también en Éfeso, y lo deja a Timoteo, como uno de los ancianos. Entonces, hermano, notemos que la iglesia de Éfeso tiene una gran importancia para Jesús. De hecho, la iglesia de Éfeso estaba situada en esta ciudad de igual nombre, y esta ciudad de Éfeso era una ciudad costera. Esta ciudad era una ciudad rica, era una ciudad próspera, y era una ciudad especialmente famosa por el templo que había en ella. En ella había un templo grandísimo, dicen que era un templo 4 veces mayor que el Partenón que hay en Grecia hoy en día, y era el templo dedicado a la diosa Diana, de los Efesios. Esta ciudad estaba situada cerca de la costa occidental de Asia, cerca del mar Egeo, y en su puerto venían muchos barcos. O sea, era una ciudad económicamente muy activa. Además de eso, era fácil llegar por tierra porque muchas de las carreteras se hallaban conectadas. Las carreteras más importantes pasaban por Éfeso, así que Éfeso era el centro comercial de Asia Menor. Es por eso, creo yo, y dicen los comentaristas, que Pablo escogió a Éfeso como el centro, el cuartel general de la iglesia de Asia Menor. De allí de Éfeso se plantaron muchas iglesias en otros lugares. La idolatría, hermanos, la ocasión en la que Juan escribe esto, es una situación bien difícil. La iglesia tenía que convivir con el templo de Diana, y en el templo de Diana de los Efesios era una tesorería de la ciudad, era un museo, y especialmente el templo de la diosa Diana era un refugio para los criminales. Los hombres que robaban y hacían cosas terribles en otras ciudades buscaban asilo en este templo, y por su doctrina, por su enseñanza pagana, los criminales vivían en la ciudad de Éfeso. Entonces imagínense ustedes, hermanos, esta situación. Cuando nosotros leemos el libro de Hechos en el capítulo 19, se nos dice allí qué es lo que había pasado en Éfeso. Se nos dice que Pablo llegó allí a predicar el Evangelio, y yo no sé si ustedes han leído esta historia. Por el tiempo lo voy a cortar un poco, usted lo puede leer en la casa en Hechos 19. Se dice que habían unos hombres que hacían dioses como réplicas talladas de la diosa Diana, y lo vendían, y dicen que ese hombre se lucraba muchísimo de este culto a esta diosa. Y se nos dice que Pablo comenzó a predicar el Evangelio allí, y hombres y mujeres que eran magos y que practicaban la brujería y la hechicería en esta ciudad, al escuchar la predicación del Evangelio, tomaron estos libros y los quemaron públicamente delante de todas las personas, y contaron el precio de estos libros, y eran muy costosos. En otras palabras, cuando Pablo llegó, el Evangelio comenzó a trastornar a esta ciudad. Comenzó el Evangelio a ser predicado, y muchas personas comenzaron a convertirse en la ciudad de Éfeso. Tanto así que estos orfebres de estas estatuillas de Diana se levantaron en contra de Pablo y en contra de los amigos de Pablo. Entonces vemos que Éfeso era una ciudad muy importante. Domiciano había levantado uno de sus templos, y Domiciano llamaba a Éfeso la villa guardiana del culto imperial. O sea, en esta ciudad, digámoslo así, era el Monserrate donde se adoraba al emperador, hermanos. Era allí muy importante para ellos. También albergaba una especie de culto imperial, se le rendía culto al emperador, tanto así que Domiciano se le honraba en los Juegos Olímpicos de aquella época. Entonces, hermanos, vemos que la situación de la iglesia, hermanos, era muy difícil. Habían criminales en esta ciudad, había hechicería, había brujería, había paganismo, hermanos. Había un emperador que pedía casi que adoración al mismo nivel de Dios. Y sumémosle a eso, hermanos, los falsos maestros que trataban de infiltrarse dentro de la iglesia de Éfeso. Entonces, la situación para la iglesia de Éfeso no era fácil, hermanos. No era fácil. Era muy difícil. Ahora, para poder entender un poco más la carta que vamos a ver en esta mañana, hermanos,
debemos entender que este texto que fue escrito por Juan fue escrito 40 años después de la carta a los Efesios. Generalmente, y eso lo hablábamos con mi esposa anoche, la gente tiende a pensar que por el orden en que están los libros en la Biblia, Pablo escribió la carta a los Efesios y a los 8 días Juan escribió el Apocalipsis. Y la gente tiende a pensar así y por eso interpreta muy mal la escritura. Pero debemos entender aquí, hermanos, que hay 40 años de diferencia entre los primeros Efesios y los Efesios a los cuales está siendo escrita esta carta. En otras palabras, hermanos, habían pasado al menos 2 generaciones de los que recibieron la carta a los Efesios. Y esto, hermanos, es muy importante para poder entender lo que vamos a ver más adelante. Entonces, cuando nosotros vemos aquí, hermanos, el capítulo 2, vamos a empezar con nuestro texto en esta mañana. Vemos lo primero que Jesús dice aquí a Juan. Y vamos a examinarlo primero. Dice Juan ahí en el versículo 1, capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿A qué se refiere aquí Juan? O el Señor más bien, cuando Él le dice a Juan que escriba al ángel en la iglesia en Éfeso. Bueno, hay mucho debate, hermanos, con respecto al significado de este texto. Algunos dicen que eran ángeles que habían sido asignados a cada una de las iglesias, de las 7 iglesias que están ahí en el texto. Otros dicen que eran los pastores de las iglesias, ya que la palabra ángel significa en el griego mensajero o alguien que trae un mensaje. Y bueno, de estas 2 interpretaciones yo me inclino más por la segunda. Me inclino más a pensar que son los pastores, porque si usted lee en Apocalipsis 1:1, mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para que manifestase a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Si nosotros vemos aquí, el propósito principal de la carta de Apocalipsis es la revelación a los siervos de Apocalipsis, a los siervos de estas iglesias. Es escrito a hombres. Entonces no creo que sea generalmente o necesariamente a un ángel, sino a aquellos pastores. Y eso tiene mucho razón, hermanos, porque los pastores son los principales responsables de lo que ocurre en la iglesia. Los pastores son los responsables por la nutrición espiritual de los hermanos, son responsables por el cuidado de los hermanos y son responsables por la dirección de los hermanos. Entonces, los ancianos tienen una gran responsabilidad de lo que ocurre en las iglesias. En otras palabras, los ancianos debían oír a lo que Jesús iba a decir en esta mañana, hermanos. Y igual ustedes y yo debemos oír lo que se nos dice en esta mañana a través de este pasaje. Vamos a ver la segunda parte del verso 1 y este va a ser nuestro primer punto. Vamos a ver la descripción de Cristo que se nos muestra aquí. Dice segunda parte del verso 1. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Aquí comienza la carta con una descripción de Jesús y lo describe como aquel que tiene 7 estrellas en su mano y que está caminando en medio de los 7 candeleros. ¿Qué significa esto, hermanos? Cuando nosotros venimos al libro de Apocalipsis, hermanos, no es un libro al que debemos tener miedo, o un libro misterioso que ciertas personas con mucha erudición pueden interpretarlo, hermanos. El libro de Apocalipsis es un libro primeramente que no habla tanto del futuro para nosotros, sino del futuro de estos hermanos que estaban pasando gran tribulación. Si nosotros leemos ahí el versículo 20 del capítulo 1, se nos explicará qué significa esto de las 7 estrellas en su mano y 7 candeleros. Mire lo que dice el verso 20 del capítulo 1 más arriba. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. En otras palabras, lo que el texto está diciendo y Jesús dice aquí es que Jesús tiene a los pastores en su mano y Jesús camina entre las iglesias, hermanos. Esto nos da a entender, y esto es muy importante para una iglesia que está pasando tribulación. Cuando la iglesia estaba pasando tribulación, podrían pensar ellos que Jesús se olvidó de ellos, que se olvidó de sus tribulaciones, de su dolor, de su angustia. Y quizá Jesús no estaba pendiente de ellos, pero mire lo que Jesús le está recordando a estos hermanos. Él está en medio de las iglesias, Él tiene el control de cada uno de estos hermanos. Jesús tiene el control de las iglesias y el control de todas las circunstancias, hermanos. Aunque el emperador Domiciano estuviera mandando a perseguir a la iglesia y matar a alguno de estos hermanos, ellos no debían olvidar que Jesús tenía el control de todas las circunstancias. Es tanto así, hermanos, que providencialmente Domiciano había sacado una moneda, y esto me pareció a mí tremendo, donde él aparecía sentado sobre el mundo y sobre 7 estrellas.
estos hermanos, al ver esta moneda de Domiciano y leer esto que Jesús les estaba diciendo, ¿a qué conclusión podían llegar? Jesús ahora era soberano, sobre lo cual Domiciano decía ser el Señor completo. Jesús tenía en sus manos las siete estrellas, y esos hermanos no debían olvidar, hermanos, que Él tenía el control y la protección de la iglesia en medio de la persecución. Hermanos, Jesús conoce tu situación. Jesús conoce nuestras situaciones. Jesús ama a su iglesia. Jesús cuida a su iglesia, hermanos. Y los ministros fieles, y nosotros vemos aquí en el pasaje, se nos dice aquí que los ministros son estrellas. Y estos ministros son fieles, los ministros fieles son aquellos que brillan porque enseñan la verdad de Cristo y la transmiten a su iglesia. Hoy en día nosotros vemos el fenómeno de los pastores estrellas, ¿cierto? Vemos a los pastores que son rockstars, aparecen en programas de televisión, son muy famosos, hermanos, y prácticamente se les puede tratar como estrellas de rock. Pero nosotros vemos otros pastores estrellas en la mano de Cristo. Y estos pastores estrellas no aparecen en la televisión, no son famosos, no hacen muchos milagros, ni prodigios, ni estas cosas. Pero según Jesús, estos pastores son una estrella en su mano, porque son pastores fieles que enseñan la verdad de Cristo a la iglesia. Esos pastores son luz en medio de la oscuridad, hermanos. Eso es lo que podemos ver y decir de ese primer texto. Jesús tiene el control de su iglesia. Jesús tiene el control en medio de las persecuciones, en medio de las situaciones, hermano, que estemos pasando. Vamos a ver el segundo punto, el elogio de Cristo. Versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hermanos, Jesús comienza esta iglesia aquí elogiando a Éfeso. Está diciendo algo aquí maravilloso, hermanos. Miren lo que Jesús dice. Dice, yo conozco. Hermanos, Jesús está al tanto de lo que tú haces. Jesús conoce lo que la iglesia hace. Nada de lo que hacemos por la iglesia, nada de lo que hacemos para Cristo, hermanos, pasa desapercibido. Jesús ve el esfuerzo de su iglesia. No hay nada oculto delante de los ojos de Cristo. No importa que nadie vea lo que tú haces, no importa que nadie estime lo que tú haces, hermanos, hay un Cristo que está viendo, que se pasea entre los candelabros de las iglesias, viendo lo que tú haces, hermanos. Así que no te desanimes. Si nadie toma en cuenta tu servicio, si nadie se da cuenta de lo que tú haces, quizás tú oras por hermanos, quizás tú te preocupas por la iglesia y como que nadie se da cuenta, Cristo está viendo lo que tú haces. Y vamos a ver aquí qué es lo que Jesús elogia de esta iglesia. Dice al principio, su obra, su arduo trabajo y su perseverancia. Hermanos, esta iglesia era una iglesia muy activa. Esta iglesia hacía muchas cosas para Cristo. Esta gente trabajaba tanto, que dice el texto ahí, la segunda palabra, arduo trabajo, se puede traducir como trabajo hasta quedar agotado, hasta quedar cansado, hermanos. Estos hermanos de Éfeso trabajaban arduamente por Cristo. Y es cierto, porque si nosotros vemos en los otros textos o en la escritura, la iglesia de Éfeso fue muy usada por el Señor para plantar otras iglesias, para extender el evangelio por todo lugar. Muchas personas estaban siendo salvas a través de la iglesia de Éfeso. Muchas de estas personas estaban sirviendo a Cristo y estaban totalmente comprometidos con la obra del Señor. Era una iglesia muy, muy, muy activa. Por otra parte dice el texto, y su perseverancia. Vemos que estos hermanos no solamente hacían obras y trabajaban hasta el cansancio. Estos hermanos eran perseverantes. Estos hermanos eran constantes. No era que solamente hacían algo y ya después no hacían nada más. Ellos seguían trabajando y trabajando y trabajando y servían a Cristo con mucho celo, hermanos. Trabajaban hasta el cansancio. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque en el reino de Dios hay que trabajar mucho. Enseñar, predicar, velar por los hermanos, predicar a los perdidos, cuidar las ovejas, hermanos, requiere mucho esfuerzo. No solamente del pastor, sino también de los hermanos. Así que Cristo elogia a esta iglesia, hermanos. Esta iglesia era muy conocida por llevar el evangelio a todo el mundo. Eran constantes en su trabajo. Imagínense ustedes y recuerden ustedes el contexto, una iglesia que estaba pasando persecución, una iglesia que estaba pasando, tener que pasar el tiempo con idólatras, con criminales, hermanos, y esta gente no daba el brazo a torcer. Noten ustedes eso, hermanos. Estos hermanos extendían el evangelio, hermanos.
¿Y saben por qué ellos eran así? Por la calidad de maestros que tenían en su iglesia, la calidad de predicadores que habían pasado por el púlpito en Éfeso. Grandes hermanos. Mira lo que después dice el texto. Y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Estos hermanos no solamente trabajaban arduamente por Cristo, estos hermanos tenían un celo moral, un celo doctrinal por la verdad, hermanos. Conocían muy bien la verdad y tenían mucho celo contra el pecado y contra la falsa doctrina, hermanos. ¿Cómo lo sabemos, hermanos? ¿Recuerdan ustedes Hechos 20? Cuando Pablo le dice a los ancianos en Éfeso que habrán aún hombres perversos que se levantarían entre ellos a predicar cosas terribles y arrastrarían a los discípulos tras de ellos. Bueno, quizás aquí los ancianos de Éfeso prestaron muy bien atención a las palabras de Pablo y se volvieron expertos en pillar a los falsos maestros, hermanos. Estos hermanos estaban todo el tiempo alertas contra la falsa doctrina. Ahora, notemos aquí, hermanos, que Jesús elogia esto. Para Jesús no es molesto que una persona distinga el error de la verdad. Para Jesús no es algo malo que nosotros podamos tener discernimiento y denunciar la falsa doctrina, hermanos. Para Jesús no es malo que nosotros cuidemos el Evangelio. Para Cristo no es algo malo que nosotros tengamos celo por la verdad, hermanos. Así que cualquier persona no puede ir a predicar a Éfeso. ¿Ustedes se imaginan a un predicador yendo a Éfeso? Todos los hermanos mirándolo a ver qué cosas enseñaba este hermano. Era una iglesia doctrinalmente madura, hermanos. Ellos conocían muy bien las verdades, hermanos. Habían sido muy bien entrenados por Apolos, por Aquila, por Pablo, por todos esos hermanos que habían ido, hermanos. Entonces cualquiera no podía ir a predicar a Éfeso, porque tenían que pasar la prueba doctrinal. No podía usted decir de pronto enseñar cualquier cosa extraña, porque ellos de una vez lo iban a denunciar quizás como un falso maestro. Dice el texto que aún denunciaban a los que decían ser apóstoles. Ya desde este tiempo había gente que decía ser apóstol, que trataba de tomar el oficio apostólico, hermanos. ¿Y qué dice el texto? Y los has hallado mentirosos. Tenían un celo doctrinal, hermanos. Entonces notemos dos características: trabajo arduo, perseverantes, celo doctrinal, celo moral. Y una tercera característica de esta iglesia, hermanos: tenía un celo y un deseo de sufrir. Miren lo que dice el texto después, verso 3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hermanos, estos hermanos tenían tal celo que ellos sufrían también persecución. Y es obviamente claro, el emperador romano en este tiempo, hermanos, pedía lealtad a él. Él decía que él era el Señor, él era Dios. Y cualquier persona que no se arrodillaba delante del emperador romano, ¿qué le pasaba? Era decapitado, era muerto. Muchos de esos hermanos sufrían las aflicciones de ser verdaderamente un cristiano. Así que solamente no eran personas que conocían muy bien la verdad, no eran personas que trabajaban para Cristo, sino que también sufrían por la verdad, hermanos. Esos hermanos tenían tanto celo por la verdad que Jesús ahí en el versículo 6 también le reconoce algo importante. Mira lo que dice el verso 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes eran los nicolaitas, hermanos? Bueno, algunos de los eruditos bíblicos no se ponen de acuerdo quiénes son. Ireneo en el primer siglo dijo que estos nicolaitas eran una secta gnóstica que habían aparecido por uno de los diáconos de Hechos capítulo 7, que se había desviado de la verdad supuestamente y había venido detrás de él. Otros dicen que era una secta gnóstica que trataba de infiltrarse dentro de la iglesia. Cualquiera de las dos opciones que sea, hermanos, el punto era que esta gente era odiada por Cristo. Miren lo que dice el texto: aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales también aborrezco. Entonces estos hermanos se habían pillado hasta los nicolaitas, hermanos. No se les pasaba ni un falso maestro y odiaban a esta falsa doctrina. ¿Qué tan peligrosa era esta falsa doctrina, hermanos? Si nosotros leemos más adelante, la iglesia, creo que es de Pérgamo y otra iglesia más, permitieron a los nicolaitas enseñar, traer su falsa doctrina dentro de la iglesia, y tuvo consecuencias nefastas para la iglesia. Porque los nicolaitas, según más adelante en el texto, en el versículo 14 y 15 de esta carta, que veremos más adelante, enseñaban inmoralidad a los hermanos. Enseñaban a los hermanos a comer cosas ofrecidas a los ídolos y enseñaban falsa doctrina, hermanos. Así que en Éfeso no había entrado esta falsa doctrina porque ellos eran muy pilos, eran muy vivos y no habían dejado entrar esta falsa doctrina, y aún Jesús los elogia por esto. Fueron elogiados por el sufrimiento y, como dice la Escritura, hermanos,
Filipenses, no solamente nos es concedido creer, sino también sufrir por causa de Cristo. Estos hermanos eran cristianos modelo para muchas iglesias, hermanos. Estos hermanos sufrían por la causa de Cristo. No se arrodillaban delante de cualquiera, hermanos. No se arrodillaban, sino únicamente delante de Cristo. Tenían celo y servían a Cristo, aún con amor, como dice el texto ahí, por causa de su nombre. La pregunta es, hermanos, ¿trabajas tú incansablemente por el reino de Dios? ¿Trabajas hasta el agotamiento por el reino de Dios? ¿Cuál es tu trabajo dentro del reino de Dios? ¿Qué haces tú por Cristo, hermano, dentro de la iglesia? ¿Sirves a Cristo? ¿Amas a Cristo con este celo? ¿Aún tanto al punto de sufrir por Cristo? ¿Al punto, hermano, de trabajar hasta el agotamiento? O quizás no. O quizás eres de otro tipo de cristiano que sí trabaja mucho para Cristo y nadie te ve, nadie te reconoce nada de lo que tú haces. Pero yo te digo algo, mi hermano, y te lo recuerdo una vez más. Jesús conoce tus obras. Cuando las hermanas que tienen hijos crían a sus hijos en la verdad, aman a sus hijos, aman a sus esposos. Cuando los hermanos aman a las esposas. Cuando los jóvenes buscan ser puros en su soltería. Cuando buscamos predicar el Evangelio, amar a aquellos trayéndoles el Evangelio. Hermano, Cristo conoce tus obras. ¿Sufres por causa de Jesús en tu trabajo? ¿Sufres el desprecio del mundo? ¿La gente se burla porque tú eres cristiano? ¿La gente no te habla en tu trabajo, en tu universidad porque eres creyente? ¿Y aún así no has desmayado? Yo te doy una palabra de ánimo. Jesús conoce tus obras. Jesús conoce tu situación. Ahora, hermanos, dentro de esta iglesia, y yo cuando leía este texto, yo me acordaba de nuestra iglesia porque nuestra iglesia es muy parecida a esta. Nosotros reconocemos la falsa doctrina. Si viniera aquí si yo invitara a una persona de una iglesia carismática a predicar, yo creo que más de uno de ustedes lo jalaría de una pierna de acá o lo sacaría de la oreja, ¿cierto? Si una persona comenzaría aquí a enseñar cualquier cosa extraña que no fuera conforme a la Escritura, pues ninguno de ustedes comería entero y lo sacaría de aquí. Y sabemos que, y yo sé, hermanos, que ustedes y yo tenemos celo doctrinal por la verdad, porque muchos salimos de iglesias de error. Muchos de los que están aquí salieron de iglesias que enseñan mentira y tenemos ese celo por las Escrituras, hermanos. Yo les doy una palabra de ánimo. Sigan así, hermanos. Cristo elogia cuando nosotros tenemos discernimiento. Jesús aborrece a aquellos que enseñan el error. Y Jesús ama a aquellos que esparcen el Evangelio y la verdad, hermanos. Jesús elogia y Jesús se alegra, hermanos, con aquellos que no toleran el error y los que enseñan, y con aquellos que denuncian la falsa doctrina. Ahora, hermanos, nosotros al ver este texto podemos pensar que está la iglesia perfecta, hermanos. Es una iglesia que sufre por la verdad, es una iglesia que sirve a Cristo con fidelidad, con amor, hasta el cansancio. Es una iglesia, hermanos, que reconoce la falsa doctrina. Podemos decir, no, esta es la iglesia perfecta. Y quizás ellos al leer hasta ahí la carta dirán, sí, yo sabía, Jesús me ama. No, soy perfecto. Tengo todo lo que un cristiano puede anhelar tener, hermanos. Pero ahí es donde entra el versículo 4, hermanos. Y sorpresivamente, yo creo que para ellos fue algo muy sorpresivo escuchar estas palabras de Jesús. Dice versículo 4, y ese es nuestro tercer punto, la amonestación de Cristo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos, para ellos quizás esto fue algo que los dejó con la boca abierta. ¿Cómo perder el primer amor si nosotros sufrimos por tu nombre? Nosotros trabajamos hasta el cansancio. Nosotros aún sufrimos si es necesario. Si es necesario yo voy a la cárcel por Cristo. Si es necesario yo muero por Cristo. ¿Cómo puede decirme Jesús que yo no tengo el primer amor? Entonces, obviamente este texto no quiere decir que ellos no amaban a Cristo. Obviamente lo amaban. Ellos habían hecho muchas cosas por Él. Pero ¿saben cuál es el punto de este texto, hermanos? Estos hermanos no amaban a Cristo igual que hace 40 años cuando les escribieron la carta a los Efesios. Estos hermanos ya no tenían la misma pasión y devoción por Cristo que habían tenido sus abuelos y sus papás 40 años atrás cuando Pablo les escribió esta carta. Y notemos, hermanos, que en medio de todo lo que Jesús destaca, Jesús fue un punto muy sensible, hermanos. Ellos no amaban a Cristo con la misma devoción, con el mismo fervor, con la misma pasión que tenían al inicio, hermanos. Y eso nos enseña algo, hermanos. Yo puedo conocer mucho la doctrina, yo puedo conocer mucho la verdad, hermanos, y aún así no estar apasionado por Cristo.
Yo puedo tener un conocimiento tremendo, yo puedo evangelizar todos los días en la calle, yo puedo sufrir aún por Cristo, hermanos, y aún así no tener un amor fuerte, una devoción fuerte y un fervor por Cristo, hermanos. Estos hermanos, su amor por Cristo había mermado de una manera personal y devocional. Y también dicen algunos comentaristas, y yo estoy de acuerdo, muchos de ellos habían perdido su amor fraternal. Recuerden lo que dice la Escritura, hermanos. El que no ama a su hermano, ¿a quién ve? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve? Y esto es algo que es lógico. Cuando yo comienzo a bajar en mi devoción, cuando yo dejo de amar a Cristo de una forma apasionada, hermanos, mi amor fraternal comienza a bajar. Y quizás muchos de estos hermanos conocían mucha doctrina, tenían mucho celo, evangelizaban, pero no amaban a sus hermanos. No pasaban tiempo con sus hermanos. Habían pasado 3 y 2 generaciones y habían perdido este entusiasmo que tenían sus abuelos y sus padres por sus hermanos. Hermanos, ellos habían perdido su primer amor. Amaban a Cristo, pero no de una manera profunda. Habían perdido el entusiasmo genuino y el amor primero hacia Jesús. Ahora, hermanos, ¿cuál es la causa de este enfriamiento? Bueno, a veces, hermanos, las personas se acostumbran tanto al cristianismo, se acostumbran tanto a venir a la iglesia, hermanos, que su corazón comienza a enfriarse. Su corazón comienza a acostumbrarse a la palabra de Dios. La persona comienza a descuidar su tiempo personal y devocional con Cristo. Y no estamos diciendo que esta persona no lee la Escritura. Puede leerla, puede conocerla, pero esta persona no tiene una devoción, un entusiasmo por Cristo. Otra causa, hermanos, puede ser el orgullo. Bueno, yo conozco ya mucha doctrina, yo conozco muy bien la Escritura, yo no necesito ir casi a la iglesia, no importa. Tercero, puede ser la inmadurez espiritual. Los hermanos ponen los ojos donde no tienen que ponerlos, ponen los ojos quizás en el pastor de la iglesia, en los hermanos, y esa persona comienza a endurecerse y comienza a enfriarse. Pero ustedes ven aquí, hermanos, que Jesús no le muestra a ellos un pecado grave, entre comillas. Jesús no le dice, ustedes fornican, ustedes adulteran, ustedes roban. No, hermanos, pero para Cristo esta falta de celo y esta falta de entusiasmo, para Cristo es un pecado grave, hermanos. La apatía espiritual para Jesús es algo vital. Y es algo grave, hermanos. El perder el primer amor es algo vital para Cristo. Hermanos, no podemos reemplazar el conocimiento de la verdad. No podemos reemplazar el evangelismo. No podemos reemplazar hacer muchas cosas, el predicar y creer, hermanos, que amamos a Cristo de una forma profunda, sin tener comunión con Él, sin tener celo por Él y sobre todo, hermanos, tener amor fraternal por nuestros hermanos. Notemos aquí, hermanos, que para Cristo todo este celo es loable. Jesús los elogia por todo esto, pero sin el entusiasmo por el Cristo y sin amor por los hermanos no es suficiente. No es suficiente para Cristo, hermanos. Para Cristo no es suficiente que tú conozcas toda la doctrina sistemática, que conozcas cuándo vendrá la gran tribulación. Para Cristo no importa si tú conoces qué es el arminianismo y qué es el calvinismo, hermanos. Tú puedes conocer todas estas cosas, hermanos, y aún así descuidar el amor por Cristo y por los hermanos. ¿Notan ustedes, hermanos, qué tan importante es para Cristo tu primer amor? Jesús reclama de ti fervor, Jesús reclama de ti pasión, Jesús reclama de ti celo por Él. Hermanos, es un pecado grave. Nos acostumbramos a venir a la iglesia, hermanos. Nos acostumbramos a ser cristianos reformados y no tenemos comunión con Cristo. Pasamos toda la semana haciendo otras cosas, hermanos, menos tener comunión con Cristo y con los hermanos. Decimos ser cristianos bíblicos, reformados, verdaderos, y no podemos pasar una hora con Cristo en nuestro lugar secreto, hermanos. No podemos leer la Escritura media hora, hermanos, diaria. No podemos hacer devocional con nuestra esposa, con nuestros hijos. Y decimos ser bíblicos, hermanos. Vuelvo y repito, hermanos, Jesús elogia tu celo, Jesús elogia tu arduo trabajo, Jesús elogia tu sufrimiento, pero a Jesús lo que más le importa, hermanos, es tu corazón. ¿Qué es lo que tú buscas en el fondo de tu corazón tener? ¿Qué es lo que más anhela tu corazón? ¿Qué es lo que más tú deseas en esta tierra?
Puedes decir como dice Asaf en el Salmo 73, 25. No hay nada más que yo anhele en la tierra. ¿Puedes decir eso? Entonces, hermanos, esta iglesia aparentemente tenía un gran celo, sufrimiento y arduo trabajo, pero habían perdido su primer amor. Habían pasado 40 años y estos hermanos, tercera generación de cristianos o segunda generación, se acostumbraron a ser cristianos. Es lo peor que le puede pasar a un cristiano, que usted se acostumbre a ser cristiano, se acostumbre a venir a la iglesia, se acostumbre a orar, se acostumbre a leer y no tener pasión y devoción por Cristo, hermanos. Ahora, no todo es malo. Jesús les da la receta, versículo 5. Jesús les da aquí la exhortación de cómo salir de la tibieza y de la frialdad espiritual. Miren lo que dice el texto. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. ¿Cuál es la forma de salir de este traspiés en la fe, hermanos? Jesús aquí da una exhortación. ¿Cuál es el antídoto, hermanos? Dice Jesús aquí, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Nosotros tendemos, hermanos, a olvidar lo que hemos hecho atrás. Es cierto que Pablo dice que debemos olvidar ciertamente lo que hemos hecho y continuar hacia adelante, pero aquí Cristo nos recuerda que nos traigamos a la mente, hermanos, cuando recién nos convertimos. Ustedes pueden recordar cuando ustedes recién se convirtieron, hermanos. Con qué celo ustedes leían la palabra, con qué amor ustedes oraban, hermanos. Como ustedes le predicaban a todo el mundo, hermano. El que se sentaba al lado suyo lo evangelizaban. Y si iban en el bus, hermano, le predicaban a alguien. Y si llegaban al trabajo, le hablaban a una persona de Cristo. Y se gozaban en orar. Y se gozaban en leer la Escritura, hermanos. Jesús les dice a esta iglesia, recuerda de dónde has caído. Vuélvete a las primeras obras. Desempolva los recuerdos de tus primeras obras y vuelve a ser como tú eras antes. Hermano, este pecado era grave. Jesús le dice que se arrepintiesen de este pecado de endurecimiento. Hermano, Jesús quiere que tú tengas un amor genuino por Él. Está bien amar la doctrina, pero yo puedo amar la doctrina sin amar a Cristo. Este pasaje me lo muestra. Yo puedo amar el evangelismo y quiero ganar al mundo para Cristo sin amar a Cristo. Y yo puedo sufrir, yo puedo ir a la cárcel, yo puedo sufrir lo que sea por Cristo y no amar a Cristo. Entonces, hermanos, Cristo le dice a esta iglesia, recuerden lo que ustedes hicieron al principio. Recuerden cómo ustedes me amaban al inicio de su vida cristiana. Recuerden cómo ustedes pasaban tiempo conmigo al inicio cuando recién me conocieron. Y eso es lo que Jesús está diciéndote a ti. Si tú en esta mañana estás frío y estás endurecido, estás acostumbrado a ser cristiano, vuelve a las primeras obras. Recuerda lo que hacías al principio de tu conversión. Hermanos, ¿y saben por qué esto es tan importante? Porque una iglesia sin amor está destinada a desaparecer, hermanos. ¿Cuál es la marca más contundente de que una iglesia es una iglesia de Cristo? Una iglesia de Cristo ama, no solo a Cristo, ama a los hermanos. Esta iglesia en Éfeso, hermano, 40 años después, perdió el fervor por sus hermanos. Perdió el fervor por pasar tiempo con ellos, por conocerlos. Y perdió fervor por Cristo. Y no estoy diciendo que no los amaban, pero no los amaban como al principio. No disfrutaban de la comunión como al principio. Entonces, examinémonos en esta mañana, hermanos. ¿Qué pasaba si no se arrepentían? Jesús les da una advertencia. Si no te arrepientes, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. ¿Qué significa esto de que quitará el candelero de su lugar? Hermano, la iglesia es sal y luz en el mundo. La iglesia tiene una función de alumbrar al mundo. La cultura pagana en la que vivimos, el mundo hostil en que vivimos, hermanos, demanda que la iglesia ilumine al mundo, que muestre el verdadero conocimiento de Cristo, que tenga influencia en la cultura, que predique la verdad en la cultura sin temor. Y eso es lo que hacía la iglesia de Éfeso. Era de mucha influencia entre todas las iglesias, hermanos. ¿Y saben lo que Jesús les estaba diciendo aquí? Si ustedes no se arrepienten y no vuelven al primer amor, yo voy a quitar que ustedes sean influencia en el mundo. Ustedes se van a convertir meramente en un club de gente. Ustedes serán simplemente un centro de información teológica
Pueden ser un club de cristianos, serán un museo de la ortodoxia, pero no serán una iglesia. Jesús le está diciendo, dejarán de ser una iglesia. Miren lo importante, hermanos, de tener fervor por Cristo. Jesús les está advirtiendo. Y si ustedes ven el día de hoy, hermanos, la iglesia de Éfeso ya no existe. Ya no existe más. La iglesia de Éfeso existió más o menos hasta el año 300 de nuestra época. Después, con la invasión de musulmanes en Turquía, arrasó con toda la iglesia cristiana que existía en ese tiempo, junto con los hermanos de Éfeso. Se cumplió lo que Jesús había dicho, hermanos. A Jesús, hermanos, no le agradan los cristianos únicamente llenos de conocimiento, llenos de obras y llenos aún de actitud de sufrir. Jesús quiere cristianos con amor tierno y apasionado por su iglesia y por Él. Hermanos, si nosotros contextualizamos esto, Jesús nos estaría diciendo a nosotros, si no nos arrepentimos de nuestra frialdad y nuestra falta de amor por Cristo, no seremos más sal y luz para el mundo. Quizá Jesús también le estaba advirtiendo a esta iglesia que la iba a cerrar. Iba a cerrar esta iglesia. Hermano, cuando el cristiano pierde el primer amor, el cristiano se vuelve un cristiano frío y mecánico. Viene a la iglesia solo por venir. Él lee la Biblia porque tiene que leerla. Ora porque le toca leer. Hace el devocional porque le toca. Diezma o ofrenda porque le toca. Habla con los hermanos porque le toca. Y hermano, un cristiano frío y endurecido no es sal y luz para el mundo. Se vuelve parte del mundo. El cristiano deja de ser sal y luz. Si usted no tiene devoción por Cristo, usted deja de ser sal y luz. Usted muchas veces nos ha preguntado por qué usted se vuelve igual que los amigos del mundo, o porque usted no influencia más a sus amigos del mundo, porque usted no habla del evangelismo como al principio, porque usted se ha enfriado y se ha acostumbrado a ser cristiano. Se ha vuelto mecánico, hermano. Y eso es lo que Cristo le está diciendo. Vuélvete al primer amor. Y yo te digo en esta mañana, hermano, vuélvete al primer amor. Haz las primeras obras. Recuerda cuando tú eras un recién convertido y amabas a Cristo con todo tu corazón. Vuélvete al mismo amor del principio, hermanos. Vuélvete a las primeras obras. Vamos a entrar a nuestro cuarto punto, hermanos. Versículo 7. Y está la promesa, una advertencia y una promesa de Cristo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Acá hay una advertencia final, hermanos. Mira lo que dice acá al final Jesús. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hermanos, el Espíritu habla a la iglesia. En esta mañana, el Espíritu Santo ha hablado a su vida, a su corazón. Si tú tienes capacidad de oír, escucha lo que el Espíritu te está diciendo en esta mañana. Presta atención a lo que el Espíritu de Dios te ha dicho a través de las Escrituras. El Espíritu Santo, hermano, no solo habló para Éfeso, sigue hablando para el día de hoy, para nosotros. Y te ha hablado en esta mañana. Si tienes oídos para oír, hermano, escucha lo que Jesús te ha dicho en esta mañana. No pongas en saco roto lo que Jesús te ha dicho en esta mañana. ¿Por qué? Ahí está la promesa. Al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Primero que todo, ¿quiénes son estos que vencen? ¿Quiénes son estos vencedores? ¿Para quién es esta promesa? Únicamente para los vencedores. La palabra en griego es los conquistadores, hermanos. ¿Ustedes recuerdan quiénes son los vencedores en Romanos 8? Son aquellos que sufren aflicción y sufren y aún así aman a Cristo. Como dice el texto en Romanos 8. Somos más que vencedores por aquel que nos amó. Aquel que es vencedor, hermanos, o que está venciendo, como dice en el griego original, es aquella persona que sigue sirviendo, trabajando, perseverando, y sobre todo en el contexto que vimos, persevera en el primer amor. Ese es el vencedor, hermanos. En otras palabras, el que tenga el primer amor hasta el final, tendrá la recompensa. Ahora, no estamos diciendo que es salvación por obras. No estamos diciendo que es salvación por obras. Nos está diciendo quiénes son los que recibirán la promesa al final. Los que vencen, los que son constantes en amar a Cristo, los que son constantes en amar a los hermanos. Jesús promete el árbol de vida eterna en esta mañana, hermanos.
¿Y por qué Jesús les habla aquí del huerto del Edén, hermanos? Bueno, ellos conocían muy bien la Escritura, ellos conocían muy bien la doctrina, y ellos sabían que Jesús los estaba transportando a ellos ¿a dónde? Al huerto del Edén. ¿Qué fue lo que pasó en el huerto del Edén, hermanos? Dios sacó allí a Adán y Eva por causa de su desobediencia, por causa de su pecado. ¿Y qué hizo Dios? ¿Quién recuerda qué puso Dios alrededor del huerto del Edén al final? Puso un querubín y una espada de fuego para que ninguno pudiera entrar de nuevo a este huerto del Edén. El árbol de la vida estaba siendo guardado por este querubín. Era imposible que un hombre entrara, hermanos, al huerto del Edén. Pero solamente a través de Cristo, hermanos, el hombre puede regresar al huerto del Edén y comer del árbol de la vida eterna. Jesús está prometiendo, hermanos, a esta iglesia de nosotros, que si perseveramos en nuestro primer amor, si amamos a Cristo con fervor, venceremos al final y podremos entrar al huerto del Edén gracias a Cristo y comer y tomar de allí la vida eterna. Noten ustedes, hermanos, que la historia bíblica comienza en un huerto y termina en un huerto. El hombre perdió acceso por su desobediencia, pero Cristo le volvió a dar entrada triunfal. Ahora, hermanos, ¿esto por qué tiene tanta importancia? Imagínense usted en un contexto de persecución. Lo quieren matar. Está el emperador romano detrás de su cabeza, hermanos. Y viene Cristo y le promete vida eterna. Pues estos hermanos podrían morir totalmente confiados y tranquilos porque sabían que ellos iban a tener el árbol de la vida eterna. El paraíso de Dios, dice ahí. No hay mayor consuelo, hermanos, para una persona que está en persecución que recordar las promesas que Cristo le ha hecho en su palabra. Cristo ha prometido, hermanos, a los vencedores comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. La pregunta es, ¿vas a volver a tu primer amor? ¿Regresarás a tu primer amor? ¿O seguirás siendo un cristiano frío, mecánico, endurecido, que pierde su influencia al mundo? Y si tú estás en esta mañana aquí sin Cristo, te quiero decir algo en esta mañana. Jamás podrás entrar a la vida eterna lejos de Cristo. Jamás podrás comer del árbol de la vida eterna por tus propios méritos. Hay un querubín circundando alrededor del huerto del Edén. Jamás podrás entrar allí. Jamás. Porque tu culpa y tu pecado no te permiten entrar a tomar de este árbol. Solo por medio de Cristo. Únicamente a través de Cristo puedes entrar y tomar del árbol de la vida eterna. Ven en esta mañana a Cristo, te ruego. Ven en arrepentimiento y fe. Arrepiéntete de tu pecado. Confiesa tu pecado a Cristo y pon toda tu confianza delante de Él. Él ha prometido dar gracia a quienes que se humillan delante de Él. Y Él ha prometido dar salvación a aquellos que han de confiar totalmente en Él. Ven en esta mañana a Cristo si estás lejos de Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias.